Y ya estamos de regreso luego de esta breve pausa comercial. Seguimos compartiendo con ustedes aquí en Siempre Hay Tiempo. Y de la música, de los conciertos, de todos los panoramas que nos gusta compartir, también hay que poner temas sobre la mesa que son importantes. Comenzamos el año escolar y también recordamos con todo ello todos los problemas y las situaciones que se generan al interior de los recintos educacionales, pero lamentablemente no solo ahí. Me estoy refiriendo a los casos de bullying, al caso específicamente que se viralizó en Talca, que me gustaría que lo pudiéramos pasar. El video de TikTok que se viralizó en un minuto atrás, pasarlo con los resguardos necesarios, claros, tapados, porque hoy día vamos a conversar con nuestra querida abogada Pamela Dogma respecto a este tema y en términos generales también cómo abordar el bullying. Pamela, bienvenida. Infinitas gracias. Te extrañaba porque no había venido, están a full. Estábamos a full con un alto trabajo, hartas cosas, tuvimos algunas de vacaciones también, pero el equipo seguimos trabajando los 365 días del año, así que bien contenta de estar acá nuevamente. Buenísimo, porque son temas que la verdad que nos preocupan a cada uno de nosotros en términos, además del hecho de que ocurre, es cómo abordarlo en términos primero legales también. Sí. Y las instancias de qué podríamos esperar en los recintos educacionales y nosotros como tutores o apoderados, cómo enfrentarlo. Sí, toda la razón. La verdad, hemos hablado bastante sobre el reglamento interno de convivencia escolar. De hecho, nosotros como Sostiene nos encontramos haciendo capacitaciones toda esta semana y estamos programando otras más para los establecimientos educacionales. Por lo mismo, para que puedan conocer también qué dice el reglamento interno, específicamente la materia que estamos hablando hoy día, bullying, ciberbullying, maltrato, acoso, qué está pasando también dentro de los establecimientos. Se reactivan las clases presenciales y con ello lamentablemente también vienen aparejados este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones y que vivimos también a diario muchas veces en los recintos, que es que niños no quieren, o niños y adolescentes también no quieren volver a clases, retomarlas por encontrarse con estos problemas, con estas situaciones que se arrastran después para toda la vida. Sí. Cuéntenme cuando tengamos el video para poder contextualizar también lo que estamos conversando y a raíz de qué estamos poniendo también este tema sobre la mesa, independiente, que es un hecho que no es de ahora. No, lamentablemente. Lamentablemente no, pero sí es importante que a través de este video que tú comentas de TikTok se han puesto en la palestra nuevamente qué hacer, cómo poder abordar este tipo de conductas también y cómo apoyar a la víctima, qué pasa con los victimarios también. Sí. Y que es importante poder tocar estos temas. Ahora, cuando suceden estas situaciones, el recinto educacional, en base a su reglamento interno, que lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿cómo debería actuar? ¿Qué nosotros deberíamos esperar como exigencia, como tutor como apoderado, que actúe el colegio? Bueno, primero siempre lo que nosotros estamos recomendando a todos los establecimientos educacionales son las actividades preventivas. O sea, no esperemos que ocurran este tipo de casos, no esperemos que exista un bullying o un acoso dentro de un establecimiento para poder conversar sobre esto, sino que se abran las instancias, se hagan capacitaciones tanto a asistentes, a docentes, a los equipos directivos. A los mismos niños, darles también los espacios para poder conversar sobre estos temas y que ellos se sientan libres de poder abordarlos. Sí. Y por otra parte, cuando ya tenemos esta situación... Cuando ya está el hecho, cuando ya se reacciona. Exactamente, hay que reaccionar ahí, activamos protocolos y esto, por supuesto, tiene una serie de pasos dependiendo del reglamento interno de cada establecimiento, que siempre hemos dicho que va variando porque va dependiendo de cómo lo vayan organizando. Pero siempre tiene que haber un acompañamiento psicológico por parte de la víctima para poder acompañarla, contenerla. Lo que tenemos que acá siempre evitar, por supuesto, llegar a la tragedia, como ha sucedido en otros casos que hemos visto acá en Chile también, que ha sucedido que a raíz de bullying han ocurrido suicidios, lamentablemente. O sea, no podemos llegar... No son cifras menores, no. O sea, hay que estar atentos que no son cifras aquí en nuestro país, sobre todo, son los índices muy, pero muy altos comparativamente con otros lugares. Sí. Ahora, Pamela, bueno, cuando hablamos de reglamento interno que regula cada uno de estos sucesos, cómo se van a hacer las estrategias que va a enfrentar el colegio en estos casos, porque hay diferencias, hay una base legal que diga, ¿saben qué? Hay un desde que debemos cubrir. O sea, claro, existe el contenido mínimo que está establecido por la superintendencia, donde dice cuáles son los protocolos mínimos que deben tener y cuál es lo que debe contener, qué es el protocolo finalmente. Claro. Pero de ahí también es importante, por eso, que lo conozcan en el colegio. Pero no solamente a lo mejor los docentes y los asistentes, la comunidad educativa. Y la comunidad educativa se compone tanto por los estudiantes, los apoderados, padres, madres, tutores, los asistentes de la educación, los docentes, equipo directivo, sostenedor. Entonces la idea es que todos conozcan este reglamento y sepan, en caso de que a lo mejor algún alumno pueda comentarle que está sufriendo algún caso de abuso, de acoso,
puede también este profesor o quien esté escuchando esta información saber que existe un protocolo, hay un encargado de convivencia escolar que deben activar un protocolo y debe haber un seguimiento para saber qué está ocurriendo realmente. Claro. Ahora, entendiendo en base a lo que nos estás comentando, Pamela, entendiendo que cada uno de los colegios y cada uno de los recintos educacionales tiene su propio reglamento interno, conozcamos el desde, qué debiéramos cumplir, qué debiéramos esperar en términos como base. Sí, por supuesto. O sea, el desde siempre va a ser que exista una activación de este protocolo en que consiste, primero, por supuesto, acoger a esta víctima, escuchar el relato, que se sienta cómoda también para poder hacerlo, no revictimizarla, o sea, no que todo el mundo le esté preguntando qué le está pasando tampoco, sino que tratar de que sea un ambiente acogedor, que la persona que la está entrevistando también tenga la cercanía con esta persona de poder abrir también su mente, los oídos para poder escucharla. Y por supuesto, derivarla inmediatamente, dependiendo el colegio, por eso digo dependiendo, porque a veces que hay psicólogo, a veces que hay otros medios, o a veces también las derivan con centros externos también. Por eso depende de cada establecimiento cuál es la forma que tienen de poder hacer el acompañamiento. Pero sí importante que estén alerta de lo que esté sucediendo dentro del colegio para poder evitar que esto escale. O sea, lo que veíamos en este video finalmente era que se está activando de alguna forma un estrés en una niña de 13 años que es muy pequeña para estar pasando por octavo básico, creo que claro. Octavo básico, exactamente, pero ahora escuchaba una entrevista del papá que decía que la alumna no había podido reingresar a clases porque estaba con una gastritis aguda, tuvo que ir a urgencia, o sea, estamos hablando de que no la está afectando solamente psicológicamente, sino que ya es un problema físico también. Sí. Y por eso es tan importante que le hagamos frente a esto y que estemos atentos. Ahora, estar atento también significa el poder exigir, entre comillas, porque debiera ser parte de lo que el recinto educacional te da. Si nosotros vemos que no hay una reacción y que hacen oídos sordos respecto a lo que está sucediendo o minimizan la situación, también, claro, que sí, puede suceder también decir, oh, no fue tan así. O sea, minimizar la situación, minimizar el hecho, o incluso culpar a la víctima en muchos casos. ¿Cuál podría ser nuestra instancia de reclamo? Sí, bueno, ahí inmediatamente, si ya ustedes, lo primero que siempre tienen que hacer como apoderados, madres, tutores, tienen que ir al establecimiento y exigir la activación del protocolo. Eso siempre es lo primero, asistir al colegio. Si el colegio, ustedes como dicen, a lo mejor el colegio no está reaccionando, no está funcionando, no ha pasado nada, bueno, lo que queda entonces es que el apoderado vaya a la Superintendencia de Educación. Superintendencia de Educación es el órgano encargado de fiscalizar los establecimientos y que cumplan también, o sea, que tengan el reglamento interno y que lo apliquen cuando corresponda. Entonces, inmediatamente se hace una denuncia, la superintendencia activa y va al colegio directamente a pedir cuáles son las actas de procedimiento que han hecho, dónde está la constancia, las entrevistas, la derivación al psicólogo, el acompañamiento, etcétera. Entonces, esa sería la segunda instancia. Esa sería la instancia y ese sería el protocolo un poco de cómo enfrentarla. Y la superintendencia siempre activa las denuncias. Eso también es importante de saberlo. No es como que voy a ir y van a decir, no, va a quedar ahí archivado, nadie va a hacer nada. No, la superintendencia siempre va a los colegios y pide las fiscalizaciones, o sea, siempre. O sea, eso y ahora, bueno, lo que te voy a preguntar yo creo que también es sí o sí, pero quiero dejar claro cada punto. Esto aplica a colegios subvencionados, a colegios municipales y a colegios privados. Exactamente, todos por igual tienen que contar con el reglamento interno y todo se puede hacer denuncia a la superintendencia para que fiscalice estos casos. Ahora, por ejemplo, en el caso que no sean de educación primaria y que fueran, por ejemplo, recintos educacionales, institutos, universidades, también hay una superintendencia de educación superior que es distinta a la superintendencia, pero también existe y hay instancias también de forma distinta se reglamentan, por supuesto, pero también siempre tiene que haber instancias para que las personas que se sienten que son víctimas de un bullying tengan las instancias para poder conversar y que por supuesto se termine con esa situación. Poder abordarla de la mejor manera. Lamentablemente son situaciones que tenemos que enfrentarlas, nos guste o no, son realidades que tenemos que enfrentar como sociedad. Me comentan cuando tengamos el audio o el video para poder revisarlo, para poder contextualizar de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar el audio, Pamela. Sí, perfecto, escuchemos. Hola, me llamo Pía, soy alumna del colegio que es de Talca, pasé octavo básico y me hacen bullying. A mí, la verdad, la he pasado muy mal, ahora estoy muy asustada porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola, hacen cumpleaños y no me invitan, o dicen que van a hacer tal fiesta y no sé qué enfrente mío, y yo me siento mal.
me dicen muchas cosas, los grupos no me integran, eso ha sido muy difícil para mí porque académicamente me ha afectado, hago todo sola, los grupos no quieren estar conmigo, ha sido difícil, así que quiero que este año cambie eso, que no me digan más que tengo piojos, la viruela del mono, o que tengo, no sé, me dicen muchas cosas. Y quiero que este año cambie eso. Y que me ayudan, que me pueden aconsejar. Bueno, lo que alcanzamos a escuchar, la verdad que teníamos en el estudio un poquito bajo, pero esperamos que lo hayan escuchado bien, televidentes. La verdad que esta es una situación que no puede no sensibilizarnos, no puede pasar desapercibido y lamentablemente no es un caso aislado, lo vemos en distintas realidades, a distintas edades. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, por una parte me gustaría preguntarte qué pasa con los proyectos de ley asociados a los casos de bullying, pero otra también ponernos en el tema de los victimarios. También. ¿Qué protocolos coinciden con los victimarios? ¿Cómo poder resguardar también? ¿Cómo poder verificar cuál es la situación? Sí, bueno, como tú dices, es un relato que no puede no sensibilizar, no afectar. Es una niña de 13 años que está comentando que es víctima de bullying y cómo se siente excluida finalmente de su mismo colegio y también el estrés que le provoca volver. O sea, entendemos que estuvo descansando de alguna forma en sus vacaciones, periodo de interrupción, pero marzo para ella gatilla finalmente un estrés que la afecta a físicamente, emocional y psicológicamente. No puede asistir, o sea, tremendo. Por eso es importante la activación de los protocolos y el acompañamiento. Tú comentabas proyecto de ley, sí, existe un proyecto de ley también de apoyo emocional que tiene que ver con poder implementar dentro de los mismos estructuras de establecimiento este acompañamiento y esta educación emocional finalmente, para que las personas aprendan también a manejar sus propias emociones, porque muchas veces también pasa, lamentablemente, que desde la casa no existe tampoco un apoyo emocional para un alumno y este alumno finalmente se convierte en agresor al cometer entonces este bullying, porque tampoco hay un manejo de emociones, no saben cómo canalizarlas. Estamos hablando de un tema con muchísimas aristas. Exactamente, por estamos eso hablando también de menores, o sea, son todos menores, o sea, tanto el victimario como la víctima son todos niños. Entonces, por eso es muy complejo, tampoco podemos culpabilizar. Ella no daba nombres, eso sí, de compañeros, por un lado, o sea, porque se podría haber sido una funa también, pero no lo es. Ella solamente está contando su relato. Pero finalmente, claro, existe este proyecto de ley que está en el Congreso, pero que aún no se ha movido, así que sigue en la misma. No hay ninguna, por ahora, ninguna intención de que sea parte como de la malla curricular, por así decirlo, una gestión de emociones. Pero que hace harto tiempo sí se está tratando de implementar. Se está tratando de incorporar, en otros países ya existe, pero en Chile aún no. Pero sí existen los reglamentos internos, existen otras formas de que sí podemos hacer este acompañamiento y enseñarles a gestionar las emociones desde la edad temprana. Porque eso también ha sido comprobado en varios estudios que, bueno, entre los 9 y 14 años también se produce la mayor cantidad de violencia, por así decirlo, dentro de los establecimientos. Entonces, si acudimos esto a edades tempranas para poder enseñarles a gestionar las emociones, que finalmente de ahí viene también todo este proceso de la ira, del golpe, del molestar, porque no saben qué hacer con lo que están sintiendo internamente. Entonces, pero tampoco puede ser una justificación decir que no saben gestionar o bien que quizás están pasando por una preadolescencia, una adolescencia y hay cambios hormonales y que por eso son así, tampoco. O sea, también tenemos que justificarlo. O sea, es complejo, que por eso hay que entenderlo, claro. Hay que entenderlo, es complejo, porque también ahí entramos a otro punto de que es culpar a la sociedad entera casi, porque no nos hacemos cargo de la realidad mental que tenemos, de la salud mental hoy en día en Chile, de los formatos que hay en términos educativos, que ese ya es otro tema, cómo nos relacionamos con las formas de educación que está planteando el país, tanto reclamo, tanto que estamos viviendo en Atacama, por ejemplo, ahora sí que yo escuchaba al ministro de Educación hoy día en la mañana, me llegó a dar dolor de guata las respuestas que daba. No lo vi hoy día. No voy a abordar el tema en profundidad ahora para que lo podamos tocar de manera explícita. Pero la verdad es que cuando hablamos de educación estamos hablando de una de las bases y de los ejes fundamentales de la sociedad. Sí, de todas maneras. Pero el SLEP de Atacama es uno de los principales que ha tenido problemas en general a comparación con otros SLEP quizás de Chile. O sea, voy a dejar un comentario nomás, aunque nos estamos yendo a otro tema. Sin embargo,
Él dice, cuando le preguntan y lo increpan respecto a la calidad de estructuras que se están, y le dan un listado de hechos y situaciones sin ventanas, sin esto, sin lo otro, o sea, ya terrible. Y él dice, bueno, no podemos esperar que sea en el Grange o que sea el Cray House. No, pero son condiciones mínimas que debe un sostenedor, claro, está obligado increpan y le a dicen, tener. ojalá que la educación pública pudiera llegar a eso. Bueno, Pero, y ahí él se retracta un poco. Sin embargo, es... O sea, ¿por qué no podemos aspirar a eso también? O sea, ¿cómo podemos ampliar? O sea, ese es un tema inmenso que también vamos a abordar en algún minuto, que es demasiado interesante, pero volviendo un poco a la raíz de lo que estábamos conversando, que es el bullying, el caso de esta niña de Talca, que yo creo que es una más. No, sí, de todas maneras, yo creo que vimos la voz. Se está virilizando ahora, pero lamentablemente en cada establecimiento podemos ver, en cada curso quizás podemos ver alguno de estos casos, así que por eso es tan importante. Importante también que los adultos que están con estos niños, niñas, adolescentes constantemente, asistentes, docentes, inspectores de patio, puedan ver también cómo se están comportando, porque muchas veces hay que ver algún cambio, algo que pueda estar provocando, que nos dé luces de que pueda estar sucediendo algo más. Qué bueno, Pamela, el tema que tocas y el punto específico. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podríamos tener un reclamo al establecimiento respecto a que no se presta la atención, por ejemplo, fuera de horarios de clase, en recreo o en algo, o ver cómo se está evaluando, cómo se está llevando a cabo la convivencia escolar de los alumnos. Por supuesto que sí. Y hacer lista gorda, porque me imagino que deben haber inspectores de patio, no sé cómo será la denominación. Yo leí un comunicado de este colegio en particular, de Talca, que comentaba que sí habían activado protocolos que por supuesto no iban a comentar porque eran parte interno de ellos, de la investigación. Pero no sabemos tampoco, por lo que decía el padre también de la niña, era que no habían hecho nada. Entonces ahí también habría que entrar a investigar, por eso la superintendencia también hizo la denuncia de oficio, porque al parecer los padres no habían denunciado a la superintendencia, por eso también es importante que sepan que existe también la superintendencia, para que ahora la superintendencia va a comenzar a investigar si se activaron o no los protocolos correspondientes y ver qué pasó. Y si está la atención necesaria. Sabes que yo voy más allá de eso, pero muchas veces uno dice ya, pero no los están viendo, o sea, uno está atento. Ahora uno entiende también el otro lado. Que tantos alumnos, tantos ciclos, sin embargo, uno lo que espera quizás como tutor o como apoderado es que sea un lugar de resguardo, un lugar de protección, pero en el cual tienen la seguridad que van a estar bien. Es que por lo mismo tienen que estar también las instancias de conversaciones, porque ahí es donde también ellos pueden ver cómo se están comportando. O sea, esta niña comentaba que es excluida de todos los grupos, que no le invitan a nada. O sea, como tampoco nadie se dio cuenta de que habían grupos de WhatsApp donde a lo mejor hablaban quizás de tareas o de grupo y que la chica siempre estaba sola. Claramente se te da luces de que algo está pasando, porque está sola, porque la están excluyendo. Y aparte que yo creo que cuando la molestan o le gritaban a viva voz cosas feas, todos escuchaban. Entonces no creo que... Es un poco hacer vista gorda, no darse cuenta. Dentro de todo, bueno, dentro de lo que podemos comentar, también hay colegios que han activado protocolos de no celular, cajas fuertes en las salas de clase para poder evitar un poquito esos temas. Sí, de todas maneras es la forma en que están tratando de resguardar un poquito más, porque sabemos que el bullying, que es presencial, pero el ciberbullying, que escapa un poco de las paredes también de los establecimientos, de los horarios, también pasa y es complejo. Estamos todo el día con teléfonos, redes sociales, entonces es muy complejo manejarlo. Fuera de los recintos que están establecidos, que están en visualización. Ahora pasando un poquito para no dejar de abordar este punto también, esta arista, el victimario. ¿Cómo lo abordamos legalmente? ¿Cómo lo abordamos también como tutores, que seamos parte de esta realidad? Bueno, ahí también tiene que haber la activación de protocolo. Cuando se activan estos protocolos de bullying, hay que ver las dos aristas para también, por supuesto, tener las dos versiones. ¿Qué está pasando? Se derivan también a los psicólogos o a empresas externas, dependiendo cómo sea el convenio de cada colegio. Y en esos casos también hay que ver la raíz de ese problema. ¿Por qué este niño, niña, adolescente está realizando estas actitudes, este tipo de bullying acción, final, contra otra persona, quizás un estudiante más? Entonces ahí también tenemos que ver la raíz y tiene que haber un acompañamiento también desde esa arista. Por supuesto, hablar con los padres, el tutor también a cargo para saber qué está pasando en casa, y con eso también poder ayudarlo a que gestione de mejor manera sus emociones y terminemos también con este tipo de conducta. Buenísimo, porque la verdad es que estamos en las distintas, son demasiadas aristas en este tema y en todo lo relacionado con la educación. Te quiero agradecer, Pamela, por orientarnos y dejarnos claro que hay instancias donde podemos realizar nuestras quejas, nuestros reclamos y poder instalarlas y escalarlas en caso de que los recintos educacionales no estén respondiendo. Sí, esperemos que sigan las acciones preventivas para poder evitar y no estemos accionando ya una vez que ocurran este tipo de casos, que es lo que queremos evitar a toda costa.
Así que muchas gracias. Que estés No, muy bien. gracias a ti también. Bueno, tema educación es un tema infinito que podríamos abordar y empezar a tirar distintos hilos por todas las aristas, porque la verdad que nos debiera preocupar no solamente los regresos a clases, sino que todos los días del año, y no solamente en diferentes sectores etarios, sino que en todos los niveles educativos que hay en nuestro país. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar brevemente después de esta pausa con muchísimo más contenido que comentar aquí en Siempre Hay Tiempo.